Bueno, corillo, y andamos en otro podcast más de En Boca de Todos. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial. Esto es un dentista graduado aquí en Puerto Rico, que luego hace estudios avanzados en odontología estética. Y quiero presentarles al doctor Ramón Durán. Doctor, bienvenido acá a nuestro podcast. Muchas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí contigo hoy. Gracias. Doctor, nosotros pues siempre tenemos a mi hermano, le estaba mencionando ahorita, él es estudiante de medicina dental, está en primer año en Ana G. Méndez, y pues en esta ocasión no nos pudo acompañar, ha estado unas cuantas ocasiones ausente por cosas de estudio y demás, pero nada, le enviamos un fuerte abrazo y saludos allá también. Doctor, quería saber primero su trasfondo. Yo estaba leyendo su libro, que gracias también por compartírmelo. Y quería como que usted nos diga un poquito de su infancia. Mira, yo soy uno de 4 hijos. Yo soy el segundo. Mi hermana era año y medio mayor que yo. Falleció hace ahora unos 9 años y quedamos nosotros 3. Okay. Crecimos en el área, un hogar muy modesto, en el área del Comandante, entre Río Piedras y Carolina. Y fue una niñez y una infancia muy feliz. Mis padres eran siempre muy pendientes a nosotros, siempre estaban para nosotros. Mi papá, un hombre de trabajar duro, trabajar fuerte, de siempre buscar hacer lo mejor, una persona muy responsable, y fue algo que nos transmitió a todos, ese deseo de trabajar y de hacer las cosas bien. Mi mamá trabajó con la Junta de Planes, con el gobierno de Puerto Rico un tiempo, y eventualmente dejó de trabajar porque si no lo hacía, yo creo que habían altos potenciales de que yo me convirtiera en delincuente juvenil. Así que ella dejó de trabajar cuando tenía 6, 7 años, y básicamente se dedicó a nosotros, y luego eventualmente regresó y trabajó unos años más. Pero estuvo con nosotros en casa, y así que tuvimos un tiempo que crecimos juntos que lo recuerdo siempre con mucho cariño. Doctor, ¿y usted vi que era Boy Scout? Sí, el escutismo formó una parte bien importante en mi vida. Yo estuve envuelto con el movimiento de los niños de escucha por casi 12 años y lo disfruté muchísimo. Y otra vez mi papá siempre estaba ahí conmigo. Esa era parte de la fórmula. O sea, mi papá era el voluntario que siempre aparecía, el que estaba trabajando tras bastidores. Y siempre su presencia se sentía. Puedo recordar sin número de actividades donde madrugábamos y éramos los primeros que llegábamos. O sea, mi papá en eso era siempre un tremendo apoyo. Y entonces interesante, pues años más tarde regreso entonces al escutismo con mis 2 hijos varones. Así que entonces volví a una segunda tanda. O sea que ahora, después, creo que estuvo como hasta los 18 años. Sí, exacto, hasta los 18. Ya los estudios ahí me dificultaban en seguir con las actividades de escutismo. Y entonces no regreso al escutismo hasta cerca de mis 40 años, 40 y pico, con el varón mayor mío. Y entonces ahí corrí tal vez 12, 13 años más entre él y el más chiquito. Así que el hijo mayor mío se hizo escuchar Águila eventualmente. Y el chiquito que ya tiene 17 años, José Ramón, él es síndrome Down. Así que él llegó a terminar hasta el programa de Weevil y lo disfrutaba muchísimo. Así que era una actividad familiar que la pasábamos muy bien. ¿Por qué entiende que volvió de nuevo? Porque cree que eso hizo o fue parte del éxito que hoy puede tener usted. Mira, excelente pregunta. Cuando tú miras los valores del escutismo, el escutismo está diseñado con el propósito de crear buenos ciudadanos, crear hombres de provecho. Y cuando tú miras cada una de las partes que tú lees y predicas, lo que se llama la ley y la promesa del niño escucha, de Scout, que la predicas todas las semanas, escuchas honrado, leal, servicial, amigable, cortés, bondadoso, obediente, honrativo, reverente, limpio, reverente. Cuando tú repites eso semana tras semana, eso es algo que se te mete en tu sistema. Y cuando tú tienes un joven que corre a través de muchos años el escutismo, tú desarrollas un estilo de vida, una forma de pensar particular que te va a ser muy útil el resto de la vida. Para mí pues fue bien significativo en mi crecimiento. Yo nunca fui un atleta, así que ese fue un nicho donde yo me pude desarrollar muchísimo, desarrollé grandes amistades y desarrollé muchas destrezas que a través de los años han tenido un valor incalculable, incluyendo el desarrollo de tus capacidades como un líder dentro del grupo. Así que para mí fue de gran valor y fue una oportunidad que siempre miraba a dársela a mis hijos, y cuando ellos miran para atrás, pues también lo miran con gran satisfacción. Cuando dice que no fue atleta, dice que no, o sea, no jugó ningún deporte, pero no, bueno, no era, o sea, bueno o era más. No. Yo de chiquito era gordito, yo era husky, siempre usaba espejuelos.
De hueso ancho. Como... Sí, no de hueso ancho, era ancho de todas las dimensiones. Ajá. Así que el atletismo, el deporte nunca estuvo, y entonces estaba en un colegio donde no habían programas de deporte, lo que hacíamos era salir al patio, jugar al kicking ball, no había un programa de deporte, así que eso fue algo que como que nunca creció conmigo. Entonces traté de convertirme en adulto después de viejo y no fue muy exitoso. Claro, ahora pues sí, me mantengo en forma, hago ejercicio, hago muchas actividades, yo no me estoy quieto, pero de joven nunca, pues ese fue mi fuerte. Así que, pero entonces en el escutismo encontré mi nicho. Y también de chiquito, pues era muy estudioso, o sea, caí en la categoría de los estofones, así que esas dos fueron mis dos sitios donde más me desarrollé, vamos a poner esa Doctor, ¿y qué deportes hace ahora? ¿Qué le gusta hacer? Mira, a mí me fascina estar afuera. A mí me encanta caminar en el monte, me fascina. Me encantan los deportes de invierno, me fascina. O sea, es el tiempo favorito mío del año. Y para eso, pues, tengo que tratar de mantenerme en forma. Así que uso bicicleta estacionaria, hago ejercicio de resistencia y otra vez trato de mantenerme en forma porque es la única manera que puedo disfrutar de la mejor manera de estas actividades. Y entonces, doctor, vi también que tenía otros hobbies. Mira, a mí me apasiona la fotografía y es un hobby que ahora lo estoy desarrollando otra vez más porque me casé con Ivette, dentista también, y tuvimos 5 hijos, y cuando tú tienes 5 hijos es difícil cargar una cámara de una bolsa o un bulto con cámaras y efectos fotográficos. Tú cargas un bulto con Pampers, White Peas y botellas de biberón. Así que como que tuve que poner ese hobby a un lado. Pero entonces ahora he vuelto con mucha más intensidad, lo estoy disfrutando muchísimo. 2 áreas que me gustan mucho, tanto la fotografía de naturaleza como portraits, headshots, que lo estamos haciendo en la oficina a un nivel bien interesante con nuestros pacientes y lo disfruto muchísimo. ¿Quiere decir que lo está combinando, por ejemplo, lo que le gusta hacerle caminar y eso, lo combina con la fotografía? ¿Se va por ahí en las montañas? Eso es parte de lo interesante. Porque a veces las mejores fotos son llegando a los sitios más remotos, ¿ves? Exacto. Así que es parte de la actividad, ¿ves? Así que me fascinan las montañas y explorar, me fascina. Qué bien, doctor. Entonces, ¿algún otro hobby que tenga? No, básicamente esos son los dos. Y entonces, yo siempre decía, a veces amigos me preguntaban, ¿y ven que tú no juegas golf? No, yo no juego golf, yo juego con mis hijos. Cuando tienes 5 hijos es difícil estar toda la semana trabajando y después yo decirle a mi esposa, mira, me voy a ir sábado a jugar golf. Así que me encantaba estar con mis hijos en sus actividades. Estuvieron en distintos deportes, en soccer, en voleibol, así que había momentos que yo estaba en una cancha, mi esposa en otra. Así que llega un punto donde tu hobby principal es estar pendiente de las actividades de tus hijos y tú correrás eso en alguna parte de tu vida. Ya casi me toca. Así que donde tú dejas al lado alguna de tus tal vez prioridades, porque se convierte ellos en tu prioridad. Pero es un tiempo bien bonito de tu vida que después lo vas a echar de menos. ¿Ves? Doctor, y entonces, ¿qué son sus hijos? ¿Tienen alguna especialidad? ¿Alguno quiere ser dentista? Pues mira, esa parte no la he logrado. Teniendo padre y madre dentista, 2 de ellos en un momento dado coquetearon con la idea, pero eso no caminó muy lejos. Okay. La mayor, Mónica, tiene 29. Mónica está en Madison, Wisconsin, en un programa de medicina y PhD. Le fascina vivir allí, le fascina la parte de investigación, le fascinan múltiples áreas de la medicina. Ella se casó hace ahora 2 años y va muy bien allá. El segundo, David tiene ahora 26 y David es un mountaineer. Ese fue el que tuvo mucho tiempo de escutismo, él le encanta el outdoor. Y él tomó una decisión bien interesante, que él quería hacer lo que le atraía. Él se convirtió en instructor de snowboard y esquí. Él vive en las montañas en Colorado. Qué duro eso. Es un individuo súper feliz. Sí, o sea, yo lo miro a veces con envidia cuando me manda fotografías de donde está metido. Y él es un happy camper, de verdad. Un individuo feliz, está haciendo lo que le gusta. Y interesante porque cuando él estaba en su segundo año de universidad en biología, un día él viene y me dice, papi, yo necesito hablar contigo. Entonces, pues, ok. Y cuando se sienta conmigo, dice, mira, papi, esto de la universidad, ¿verdad? No es para mí. Claro, tú conoces a tus hijos, en realidad. Y entonces, pues, ahí me dice, a mí lo que me gustaría es convertirme en instructor de tabla y de esquí. Entonces, tú sigues escuchando. Y en realidad, cuando un hijo tuyo te trae una preocupación de esta y te comunica algo así, tú tienes 2 opciones. O tú vas a pelear con él, decirle, no. En esta casa, tú vas a estudiar primero y después inventan.
tienes dos opciones, o tú te impones o tú escuchas y le das su espacio. Claro. Y yo opté por la segunda. Y si hubiera optado por la primera, hubiéramos sido tres infelices. Él, esposa, su madre y yo. Así que, pero el darle su espacio, pues nosotros tenemos una relación excelente. A mí me encanta cuando voy a Colorado poder esquiar con él y pasar el día juntos. No, yo supongo que eso debe ser una experiencia brutal, como que... Y él te enseña cosas nuevas que ha descubierto y todo eso. Y tenemos una relación excelente, pero esa fue su decisión. Y te digo, él tiene un estilo de vida muy particular, es una buena persona con excelentes sentimientos y trabaja duro haciendo lo que le gusta. Así que... Me gusta saber esas cosas para cuando me toque. Que me digan. Pero, o sea, como te digo, es interesante porque hay que reconocer que, o sea, tus hijos nunca van a caminar tu mismo camino. Ajá. Tienes que darle espacio a que ellos caminen en la dirección que ellos quieran, ¿verdad? Claro. La tercera está en la Universidad de Puerto Rico, quiere estudiar leyes, ella acaba de cumplir 21, ahora mismo está haciendo un intercambio, está en Salamanca, pasándolo muy bien porque también, o sea, cada 2 weekends me cuenta una experiencia nueva. Y yo siempre digo, yo quisiera ser hijo mío porque yo no tuve una oportunidad como esa. Pero nada, una oportunidad excelente de crecimiento. Esa es la tercera. La cuarta se acaba de transferir ahora a Madison también. O sea que está cerca de la hermana, se ven con frecuencia, lo que me alegra muchísimo. Lo decidió ella finalmente, después que la aceptaron en varios lugares, irse a Madison y está súper contenta. Ella está en el área de educación especial. El más chiquito de nosotros, José Ramón es síndrome de Down, tiene 17 ahora, como había mencionado. Y ella tiene excelente relación con José Ramón y posiblemente esa relación con él es parte de lo que lo impide moverse en esa dirección de educación. Y es contemporáneo, es el más cercano a ella. Exacto, ella tiene 19, José Ramón tiene 17. Ajá. Así que ahora estoy en casa con José Ramón, que tiene 17, como digo, y con mi esposa Ivette. Mi esposa Ivette, como te mencioné anteriormente, yo la conocí en la escuela de odontología, nos casamos en el 89 y practicamos juntos. La práctica que tenemos hoy día la comenzamos juntos, de ahí viene el nombre, Durán y Martínez. Y estuvimos juntos en la práctica hasta el 2005. En el 2005 ella está embarazada de la cuarta hija de nosotros y decidimos que, mira, vamos a coger un breakcito por un tiempo. ¿Y qué pasó? Después quedó embarazada del quinto, así que como yo digo, todavía está en ese breakcito. Así que... Sí. Pero Ivette, a los 55 años se le diagnosticó Alzheimer's disease, un early onset. Así que en realidad, pues, sí, ella está en casa, está muy bien, pero lentamente se va deteriorando, como todos conocemos que es esta condición. Pero hemos sido bendecidos en muchas maneras. O sea, fíjate que te cuento nuestros hijos, nuestros proyectos de la práctica. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestra vida. O sea, a veces te tocan limones, hacemos limonada. Y hay que mirarlo con mucho entusiasmo y con mucho agradecimiento. Y esa es la forma en que siempre lo hemos visto. Qué bien, doctor. Mire, doctor, nosotros siempre tenemos un proceso, ¿verdad? Antes de comenzar y salir de la parte personal y empezar en la parte odontológica, y le damos un jury a nuestros invitados. Así que, corillo, por favor. Bueno, y regresamos otra vez. Chequense este flow del doctor. ¿Cuándo ustedes habían visto a Ramón Durán con un jury? Está bonito, ¿verdad? Muchas gracias. Me siento honrado con él, así que muchas gracias. Sí, ya entraste a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Doctor, ok, quiero saber cómo entonces pasa usted a la odontología. ¿En qué momento se decide llegar a odontología? Yo sé que usted quería ser ingeniero. Eso es así. Pero, ¿por qué dental? Pues mira, la historia es interesante. A mí, de chiquito, me encantaba meter las manos donde quiera, armar y desarmar, aunque no pudiera volverlo a armar de nuevo. Me encantaban los modelos de plásticos y me gustaba la ciencia, me gustaban las matemáticas. Y por un momento pasó por mi mente esta idea de construir y de ser ingeniero. Pero, o sea, no hay una decisión final. Y estando en segundo año de high school, mi mamá tuvo una emergencia dental y consiguió este dentista en la Yaguá Real Country Club, el doctor Augusto Elías Bonet, hoy decano de investigación en la Escuela de Odontología. Así que mi mamá fue de sus primeros pacientes y desarrolló con él una estrecha relación. Así que, pues, en sus visitas, porque mi mamá tenía muchas necesidades dentales, de trabajos dentales, en sus visitas fue contándole de sus hijos y eventualmente todos nos fuimos moviendo a la oficina. Y todavía recuerdo el día que llegó mi turno y yo llego a la cita con él y él seguida me preguntó,
cuéntame, ¿cómo te va en la escuela? ¿Y qué tú quieres estudiar? Había pensado en ingeniería, porque me gustaba esto. Y él seguida me dijo, ¿y tú nunca has pensado en odontología? En mi familia no había nadie en el área de la salud, así que nunca me había pasado por la mente. Yo, fuera de saber que los dientes estaban dentro de la boca, no sabía mucho más. Pero entonces me dijo, vente conmigo a la escuela de odontología. Y 2 semanas después estaba en la escuela de odontología, 3 semanas después yo estaba diciendo que quería ser dentista. Eso fue así, o sea, yo tenía 16 años, yo estaba en segundo año de high school. Y es una decisión que si la tuviera que tomar de nuevo hoy, la tomaría exactamente igual. O sea, es una profesión que la disfruto un montón. Así que se lo debo a él porque en realidad fue el que me abrió los ojos. Después me dio la oportunidad de ir y hacer lo que llamamos hoy shadowing. O sea, yo estuve con él en la oficina, allí mirando bien de cerca sobre el hombre. Fue una experiencia bien bonita y me convencí que era algo que me atraía. Tú tienes la capacidad de devolverle la salud a la gente, ayudándola a restaurar su boca y devolverle su sonrisa. Que ver ese quizás trauma que tenía su mamá y que él haya podido resolver en cuestión de un día o algo así. Obviamente es un tratamiento, ¿verdad? Claro. Pero que haya podido devolverle a ella la felicidad. Es algo que impactó en su vida. Y, o sea, el doctor Elías, él venía recién graduado de Michigan con mucho entusiasmo. Joven, en ese momento, sí, y muy bien preparado y una práctica muy bien montada. Así que para mí fue una inspiración excelente y hoy día pues mantenemos una buena amistad. Cuando presentamos el libro tuve el placer de que él fuera el que lo presentara el libro y lo menciono a él como una de las personas que fue importantísima en la dirección que llevé en mi... Sí, que digamos ese fue su primer mentor en esto. Esa fue la persona que, o sea, yo le debo a él y siempre nos vemos, le agradezco. O sea, yo te agradezco que estoy aquí hoy porque tú fuiste la persona que me abriste los ojos y me llevaste a la escuela de odontología. Qué bien. Fue un gesto bien bonito de parte de él. Así que algo que eternamente, como siempre le digo, se lo voy a agradecer. Doctor, y luego de ahí, entonces, ¿estudia en dónde? Pues mira, yo me gradué del Colegio San Antonio Río Piedras, entró a la Universidad de Puerto Rico, con lo que se llamaba en aquel momento el programa de los 100. Estuve 2 años y tuve la suerte de poder entrar a la escuela de odontología en 2 años. Rápido. Sí, así que yo empecé la escuela de odontología. Era un estofón, como dicen. Ese era mi deporte favorito. Entonces, ¿ves? Así que pude entrar en 2 años. Eso fue en agosto del 80 y me gradué entonces en el 84. Tenía 23 años que no me gradué. ¿De odontología? De odontología, exacto. Y entonces me gradué, hice un programa con Yale, con la Universidad de Yale y en el Haven Hospital en odontología general. Y allí conocí a 2 personas que fueron bien interesantes. Había un dentista restaurativo excelente, muy bueno, que me gustaban muchísimo los trabajos. Él estaba empezando con laminados de porcelana en aquel momento, laminados de resina. Así que fue bien inspirador. Pero entonces había un segundo attending allí que era periodoncista, coautor de un libro en el área de medicina oral, un libro que se titulaba El manejo de pacientes médicamente comprometidos. Y fue bien interesante porque teníamos unos seminarios con él donde él combinaba muy bien el área de plan de tratamiento, de treatment planning, junto con las condiciones médicas del paciente. Y esos seminarios eran fabulosos, o sea, era una experiencia de aprendizaje extraordinaria, donde tú conoces mucho más del aspecto médico y cómo afecta a nuestra profesión. Así que fue bien interesante y entonces la persona se envolvía de manera con nosotros con los casos que yo cuando termine el programa estoy determinado que lo que yo quiero es ser periodoncia. Así que y no se quedó en una idea. O sea, yo solicité a varias entidades y me aceptaron y yo confirmé en la Universidad de Pensilvania, UPenn. Yo regreso a Puerto Rico, eso es en 85, para comenzar entonces en el verano del 86. Un dato curioso es que entonces en febrero del 86 yo oigo de este dentista que iba a dar una conferencia en mejorar la sonrisa de los pacientes. Y fui a verlo. Y a quien estaba viendo era el doctor Ronald Goldstein. Doctor Ronald Goldstein, uno de los padres de la odontología estética, la odontología cosmética. Recientemente, en 1984, había publicado el libro Change Your Smile, que es el libro que por muchos años fue el libro más vendido en temas de odontología para público general. Y ese libro todavía al día de hoy, que tiene tantos años de publicación, todavía tiene un gran valor porque te muestra unas tablas de las distintas opciones de tratamiento con costos aproximados y ventajas y desventajas de una cosa versus la otra. Así que entonces yo voy a esta conferencia con él de 2 días. Ya yo estoy aceptado en UPenn. Ya yo había enviado un depósito con mi compromiso para ese verano. Y yo estoy 2 días sentando allí, temblando, con escalofríos. Y o sea, yo cuando salí de allí, lo único que yo dije, yo no puedo dejar esta parte de la odontología y estar trabajando en la encía el resto de mi vida. 3 semanas más tarde,
estaba mandando una carta a Ed Rosenberg, que era el director del programa en ese momento. Y claro, tuve que decirle, tengo unas situaciones particulares que no me permiten irme este verano, quería dejar la puerta abierta. Claro, el depósito se quedó como un donativo a la Universidad de Pensilvania, pero fue la mejor decisión que tomé. Y entonces en aquel momento pues no habían programas formales como los hay hoy, de un currículo en UCLA o con la Academia de Odontología Cosmética. Así que era básicamente tú ir buscando estos recursos aquí y allá para ir aprendiendo de esta zona. Así que en ese momento usted entiende que se enamoró de la parte protésica. O sea, me enamoré del concepto de tú poder cambiar la vida de una persona cambiando su sonrisa. Ya. Y eso es lo que hoy día a mí me apasiona. O sea, eso para mí es priceless. Cuando tienes la oportunidad de tú cambiar el curso de la vida de un ser humano, porque tú le devuelves su sonrisa, eso es totalmente priceless. Es una experiencia que no hay dinero que la pague. Y es lo que más disfruto, lo que me apasiona hacer y lo que me empuja todos los días. Pero como en aquel momento pues no habían programas formales, así que fue ir buscando distintos lugares. O sea, no, y todavía al día de hoy no hay una especialidad en odontología cosmética. Proyectos para tratar de crearla, pero no hay una especialidad en odontología cosmética. Algunos programas de prótesis tienen más enfoque en el área de odontología cosmética, pero hay múltiples currículos hoy que han surgido en distintas entidades y con conferenciantes independientes para ayudar a las personas a desarrollarse en esta área. Y la Academia de Odontología Cosmética tiene unos programas excelentes. Así que hoy día es mucho más fácil para el que le interesa poderse desarrollar y evolucionar en ese campo. Pero sí, eso nace de esa conferencia con el doctor Ronald Goldstein, que vueltas que da la vida unos años más tarde, me tropiezo con el socio de él en el aeropuerto de aquí y pudimos reunirnos. Ellos venían con frecuencia a quedarse en el Dorado Beach. Y entonces por varios años después de eso, ellos estuvieron trayendo una conferencia, lo hicieron tal vez 5 o 6 años, donde invitaban a varios conferenciantes enfocados a la área reconstructiva y estética. Y eso resultó de esa inspiración inicial cuando yo lo había conocido en el 1986 a él. Doctor, y digamos, este proceso de apadrinaje que usted tuvo de Elías, por ejemplo, lo ha tratado de llevar a otros doctores, como que ha tratado de conseguirle sus mismos pacientes, pues mira, inspirarle de la misma forma esa palabra inspirar a mí me gusta muchísimo. A mí me fascina la educación, me fascina enseñar y por un tiempo estuve en el área de conferencia, pero llega un momento que tú tienes que decidir cuáles son tus prioridades en tu vida. Y como te digo, con 5 hijos, tú tienes que tomar las decisiones correctas. Así que en un momento dado me retiré un poquito del área de conferencias, pero hoy día pues aún me fascina poder discutir casos, discutir sobre pacientes, sobre distintos tratamientos. Yo soy un estudiante eterno, yo no paro de aprender, no paro de viajar a la conferencia, pero me encanta poder compartir esto con otras personas. Claro, tal vez en foros más pequeños, discuto casos con frecuencia con colegas aquí fuera de Puerto Rico. Estoy con varios grupos que nos mantenemos bien activos y nos entusiasmamos y constantemente estamos intercambiando información. Así que esto de tu poder inspirar y transmitirle a otros es algo que me gusta muchísimo. Con frecuencia también traemos a la oficina personas jóvenes que vienen a hacer shadowing y quieren conocer un poquito más de la profesión. Y mi manera de pensar, si ellos tienen la oportunidad de pasar unos días en mi oficina, yo estoy casi seguro que la decisión va a ser yo voy a estudiar odontología. Porque van a ver, o sea, esa parte bonita de tú poder transformar la vida de las personas mediante lo que tenemos en nuestras manos con los tratamientos que tenemos disponibles hoy en día. Y algo particular de su oficina que siempre he estado fascinado con todo lo que ustedes hacen de principio a fin. O sea, desde que tú llegas a la oficina, el trato que le dan, cómo reciben al paciente. Todo esto que ustedes implementan, ¿lo han hecho por alguna razón? ¿Y qué cosas son para que la gente sepa las que hacen en la oficina, verdad? Porque para hacer la diferencia de una oficina, no sé si llamarlo así, como que de planes médicos versus una oficina como la dirección que usted tiene. Pues mira, es una excelente pregunta y en este tema podríamos hablar 3 horas, ¿ves? La amenaza mayor que tiene la profesión de la salud hoy día y la frustración mayor para todo proveedor es tener que lidiar con las compañías de seguro. Es bien penoso. Todo el mundo sabe dónde está el problema,
pero nadie le pone el cascabel al gato. Es una realidad. O sea, son fuerzas demasiado poderosas, demasiado influyentes, y tal vez tú lo ves en la prensa, por unos días se alborota el tema, y de momento se apaga. Se acabó, sí. Y eso pues, tú entiendes muy bien el porqué. Sí, sí. Pero sabemos que de las cosas más frustrantes para un profesional es que se esmere por desarrollarse, por estudiar, una inversión significativa, y que después un tercero tenga que dictarte cómo tú vas a practicar tu profesión. Es un sentimiento que para mí es bien deplorable. Uh-huh. Así que ese es un tema que a mí me encanta discutirlo con los dentistas. O sea, cómo tú tratar de construir una práctica donde puedas salirte de ese sistema. Claro, si tú me preguntas que si es fácil, no es fácil. Porque entonces tú tienes que decidir, yo voy a hacer una diferencia en mis procesos. Desde que el paciente entra hasta que sale, para que el paciente cuando entra a la práctica pueda decir, ahora yo entiendo por qué el doctor no maneja mi seguro. Uh-huh. Porque es un proceso totalmente diferente al ordinario. Claro, es un proceso que toma tiempo, hay unos costos envueltos, que es imposible para un operador hacerlo bajo las tarifas de los seguros dentales. Uh-huh. Pero nada, vamos a salirnos de esa parte negativa, vamos a mirar la parte bonita. O sea, yo creo que es un momento espectacular en nuestra profesión, donde un proveedor que tiene el deseo de moverse en esa dirección es mucho más fácil hacerlo que tal vez en el momento en que yo lo hice. Requiere tú tener un tesón, tener una dirección clara, y como te digo, es un tema que me fascina. Yo he dado pequeñas charlas a distintos grupos en ese tema, pero requiere un compromiso grande de parte tuya, porque entonces cuando tú decides ir en esa dirección, tú creas una expectativa cuando los pacientes van a llegar a tu lugar, así que you have to deliver. O sea, claro, tú tienes que estar seguro que entonces tú provees un servicio que es above and beyond, que justifica el por qué tu oficina no maneja los seguros como tal vez muchas otras oficinas. Es un tema, como te digo, que me encanta comunicarlo, me encanta Ajá. compartirlo. Pero yo he aprendido... Entonces su oficina es libre de planes médicos. Sí, nuestra oficina corre hace muchos años libre de planes médicos. Pero es la única forma donde entonces tú puedes correr una operación como tú la mencionaste y como la has visto en nuestra oficina. Uh-huh. Donde hay muchas cosas que nosotros no escatimamos porque no estamos restringidos por unas tarifas que son verdaderamente obscenas muchas veces. Así que, pero como te digo, es un proceso que se puede hacer, pero requiere la intención del operador, o sea, que se determine, yo voy en esta dirección y voy a hacer una diferencia. Como te digo, es un tema que me encanta y lo he compartido muchas veces. Es un proceso que yo te puedo decir que yo cometí y he cometido y sigo cometiendo todos los errores que tú te puedas imaginar. Pero como también te dije, yo soy un estudiante incansable. Uh-huh. Siempre estoy mirando dónde podemos mejorar, dónde podemos corregir, dónde esto que nos ocurrió podemos mejorarlo para tratar de lograr un mejor resultado. O sea, yo nunca me voy a conformar con hasta aquí llegamos, ¿no? Uh-huh. Siempre la posibilidad de que podemos hacer algo mejor. ¿Cuántas sillas ahora mismo usted tiene en la oficina? Pues mira, si quieres te cuento un poquito más. O sea, sí, claro. Yo en 1988 uh-huh. nosotros abrimos ahí en la avenida Domenech con 5 operatorios. Y si tú me preguntas en el 2015, yo te hubiera dicho yo me voy a retirar con 5 operatorios. Ahora son 12. ¿Y qué pasó por el camino? Pues mira, tuve la oportunidad de conocer unos recursos a finales del 2015 y 2016 y me ayudaron a crear en mi mente un plan, una estrategia de salida que me hacía total sentido. A mí me atraía la idea, hay un concepto que yo lo llamo la muerte lenta, ¿ves? Y es donde tú ves un operador, un médico que gradualmente van apagando la práctica. Pues mira, Ajá. yo no voy a trabajar los viernes ni los jueves. Oye, by the way, tú no vengas porque no te necesito. Entonces, todo empieza lentamente a morir, la oficina se va decayendo, ya no hay esa intención de mantenerla bonita y todo el día. Las revistas están las mismas que estaban hace 10 años atrás. La de las TV guías. Y todo va lentamente muriendo. O sea, yo le llamo muerte lenta. Los pacientes nuevos dejan de llegar porque ven algo que no es lo que más les convence. Se quedan los que se están muriendo contigo. Hasta que un día tú te vas, te retiras, te mueres y todo quedó en el olvido. Un vago recuerdo. En 2016 yo, o sea, con la ayuda de otras personas, dije, espérate, eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero. Me encantaría el poder desarrollar a otras personas en la misma filosofía, en la misma cultura. Claro, no lo puedo hacer en 5 operatorios, porque está la otra persona, estoy yo, pero va a ser difícil operar los 2. Así que entonces ahí nos damos al proyecto de vamos a expandir la oficina.
logramos comprar la propiedad adyacente y la de atrás. Crecimos nuestro espacio de 1.800 pies cuadrados a 3.800 pies cuadrados y brincamos de 5 a 12 operatorios. Sí, que lo regular, la gente que en ese momento es que estaba en retirada, literal. O sea, pues yo terminé ese proyecto a los 59 años. Así que muchas personas, tal vez, ¿por qué tú estás haciendo esto? Ajá. Y pues es bien sencillo, porque me hacía sentido el dirigir la práctica en una dirección y yo poder terminar mi carrera de la forma en que yo quiero. Así que, y lo interesante, Edwin, es que cuando tú miras para atrás hoy día, es una operación que nosotros veníamos de 5 sillas, 5 empleados, un dentista y otra persona que venía un par de días. Hoy día pues somos 6 dentistas, 22 empleados y una huella sustancial en términos del impacto que estamos haciendo en la comunidad, no solo en la gente que podemos servir, sino en obras y en donativos y otras cosas que la oficina puede impactar de una forma bien diferente. Comíamos 7 familias de la oficina, hoy comemos 28 familias de la oficina. Y eso pues a mí me llena de muchísima satisfacción. Veo cómo van creciendo los otros asociados dentro de la práctica. Y sé que llegará a un punto que no lo estoy mirando en un futuro inmediato, pero llegará a un punto donde yo me podré ir por la puerta de atrás. Pero se queda un concepto que lo hemos elaborado juntos por muchos años, que es mucho más grande que yo. Se queda un legado. Y eso pues a mí me llena de mucha alegría y me satisface mucho ver cómo ese camino se ha ido logrando poco a poco. Y digo, nos queda mucho por andar todavía, porque no es que estemos en la recta final, nos queda mucho por andar, pero ese fue el proceso, el decidir, yo no quiero esa muerte lenta. O sea, yo quiero que el día que yo termine, no quiero que se esto quede acabe, algo. quiero que esto trascienda. Y vamos en esa dirección y te digo con mucha satisfacción de la forma en que he ido caminando. Entonces, en ese 2016 decide cambiar, me imagino, porque, bueno, yo vi la oficina ahora. Decidí cambiar todas las sillas nuevas, decidí poner todo. Sí, hicimos una inversión totalmente sustancial, o sea, porque cogimos se construyó esa parte nueva con equipo y la última tecnología. Y toda la... tenemos 24 estacionamientos, o sea, tenemos, gracias a Dios, todo lo que queremos. Es interesante cuando tú haces una expansión o una remodelación, después que tú llevas múltiples años en la práctica, o sea, en ese momento yo llevaba 35 años en la práctica, en mi oficina desde el 88 hasta el 19, a la matemática. Cuando tú llegas a ese punto, yo creo que tienes una idea bastante clara de lo que tú quieres. Ajá. Y de las cosas que te van a hacer convenientes. Así que la propiedad del lado se tardó más de lo que yo quería. Fíjate, la decisión es el 16 y yo termino el proyecto en el 19. La construcción y el proyecto fue en el 19. Estuvimos 2 años. Yo creo que yo fui cuando usted me dijo, mira, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y este doctor va a seguir haciendo operatorias aquí. Okay. Pero tuvimos, o sea, hay muchas cosas, Edwin, que tú me preguntas y yo tengo que decirte que no puedo parar de darle gracias a Dios. Tanto en términos de los mentores, las personas que me motivaron y me empujaron, como distintos eventos que pasaron. O sea, el luchar por la casa del lado fue un proyecto. Pero lo más bonito es que en esa espera apareció la casa de atrás, sin pensarlo, apareció la casa de atrás, que hizo el proyecto perfecto porque nos creaba un estacionamiento amplio que sale por la calle de atrás. Son bendiciones que nos caen. Claro, Por eso vuelvo a lo que te decía ahorita, no podemos dejar de agradecer las muchas bendiciones que recibimos. Así que, pues sí, se dio ese proyecto. La construcción empezó en enero del 19, lo terminamos el proyecto a finales de octubre del 19, y el resto del tiempo fue esperando por la propiedad que se nos diera, porque había un lío de transferir la señora estaba incapacitada y tenía que transferir a su hijo a la patria potestad. Así que fue un proyecto, pero gracias a Dios se logró. Y así que abrimos las puertas del área expandida en noviembre del 2019. Y entonces pues eso nos dio el espacio para crecer. Interesante, ¿qué pasa 4 meses después? Viene el COVID. Así que tú terminas este megaproyecto con mucho entusiasmo y viene el COVID. Tuvimos cerrado 9 semanas. Pero ¿sabes qué? Fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque yo le puse mucha intensidad a ese proyecto, fueron horas incansables, o sea, de lograr las cosas como tú querías. Y gracias a Dios, pues salieron de la mejor manera. Así que ese tiempo fue un tiempo de descanso, aprendí unas recetas nuevas de cocina, hice muchas cosas con mi familia, o sea, pasamos un tiempo espectacular. Y el libro que inicialmente lo había sacado en inglés, pude sacar 50 horas para la traducción española, así que se publicó en octubre de ese año. Así que fue un tiempo bien productivo donde pude recargar baterías y hacer otras cosas bien positivas. Eso fue... Yo recuerdo que cuando usted me lo dijo, yo dije antes, pero está en inglés. Y no es que
yo lo puedo leer en inglés, pero me lo disfruto más en español porque entiendo de... Bueno, fue interesante porque cuando creamos era más fácil por la terminología y el grupo de trabajo, o sea, crearlo en inglés. Pero entonces el compromiso con el editor fue, viene una versión en español y me dijo, no te preocupes que yo tengo una persona que habla español puertorriqueña, Ajá. así que vamos bien con eso. Hasta que llegó el manuscrito. Y cuando llegó aquel manuscrito yo no estaba seguro si el puertorriqueño del que le hablaba se llamaba Google, pero, o sea, que la traducción no funcionaba. Así que yo tuve aquel manuscrito en mi escritorio, pero yo sabía que me iba a requerir 40, 50 horas. Claro. Y no veía la forma de encontrarla. Así que gracias al COVID ahí metí ese proyecto y como te digo, lo publicamos en octubre del 20, la versión en español, donde la fotografía que está en el frente son pacientes nuestros. Así que gracias a Dios fue un proyecto que se logró muy bien. Aquí lo tengo. Ahí lo tienes. Aquí exacto, lo tengo. Exacto. Así que. Entonces, hablando de por ahí mismo, empieza con la odontología cosmética, empieza a bregar con implantes, ¿cierto? En el mismo Pues mira, proceso. hay un pedacito ahí que no te conté. Cuando yo terminé la residencia, tuve la gran suerte de... Empecé a trabajar en la oficina del doctor Blanco Dalmau en Río Piedra, el padre del muy conocido Arturo Blanco. Arturo Blanco Plard. Así que fue una gran experiencia porque el doctor Blanco no era ortodoncista, pero trabajaba como ortodoncista. Era un dentista general que se había desarrollado intensamente en esa área. Tenía laboratorio. Exacto, y a mí, o sea, fue una experiencia bien positiva. Claro, había un dato interesante en aquel momento, en 1900, yo regreso a Puerto Rico en verano del 85 y empiezo a trabajar enseguida en la oficina de él. Pero tú ves que Río Piedra está empezando un proceso de decadencia, que todos conocemos el desenlace. Así me acuerdo de haber conversado con el doctor. El doctor nunca ha pensado, tiene buen nombre, buena reputación, una buena práctica. Nunca ha pensado en moverla de aquí, moverla a de Torrey, que me maquinaba esa área. Nada, eso no estaba en su agenda verdaderamente. Y a mí me surgió una oportunidad con el doctor Enrique Rivera. El doctor Enrique Rivera es uno de estos, vamos a llamarlo implantólogos, estaba bien metido en los implantes mucho antes de conocer los implantes con la ciencia que Branemark nos trajo. Así que estaba muy a la vanguardia en esa área. Y entonces él había creado esa oficina en la avenida Domenech, que la estaba utilizando 3 días. Y llegamos a un acuerdo y yo me convertí en codueño de la oficina. Yo terminé de equiparla y entonces yo lo usaba 3 días y él 3 días. La práctica de él fue creciendo, la mía también. Yo tengo la suerte de conocer a la que es mi esposa, hoy día Ivette, en 1986. Así que ya veníamos maquinando que íbamos a hacer, ya estaba en la escuela de odontología, que íbamos a hacer algo juntos. Así que esa conversación no tardó. En 1987 nos sentamos un año después que yo empecé con él y yo decidí que entonces yo me iba. Así que era darme la tarea de encontrar algo allí en Atorrey. Hablando de bendiciones, yo conseguí esta casa, 3 locales después. O sea, yo me mudé a pie literalmente. 3 locales después de donde estábamos conseguimos esta casa. Una casa que era un matrimonio que vivía allí retirado. Y yo una tarde me paro, los veo en el balcón y me paro y me bajo. Y es muy amable, me invitaron a un café, pero o sea, la pregunta mía era, ¿en algún momento ustedes han pensado en esta casa? No, doctor, nosotros llevamos aquí toda la vida, eso fue octubre, llevamos aquí toda la vida, nunca hemos pensado en mudarnos. Pues mira, mágicamente, y por eso son estas bendiciones que tenemos que agradecer, en diciembre, el licenciado José Rodríguez Rosalí me llama y me dice, doctor, ¿usted todavía le interesa comprar la casa? En enero cerramos la compraventa. Él se quedó hasta el último día. Vaciaron la casa en junio 20 y en junio 22 nosotros arrancamos el proyecto de construcción, junio 22 del 89. Abrimos que la usted puerta. como que tiró ahí cualquier cosa. No, sé que te digo, son cosas que cuando tú miras, uno tiene que ser bien agradecido. Ajá. Porque abrimos la puerta en octubre 3 del 89. Yo me acuerdo haber llevado uno de los periodistas amigo mío y me dijo, tú estás loco, que tú vas a abrir aquí en 3 meses. Eso no va a pasar. Y lo logramos, abrimos la puerta en octubre 3 del 88 con una oficina que terminó mucho mejor de lo que yo jamás pensé por un sinnúmero de eventos positivos que pasaron por el camino. Y así que estos eventos positivos que pasan en la vida, yo te puedo seguir contando unos que otros que tú dices, oye, la verdad es que lo único que tú puedes hacer es darle gracias a Dios. Porque muchas cosas que han pasado, ha habido intervención divina tal vez. O sea, yo no puedo mirar ni agradecer de otra manera.
todo ha sido en el momento perfecto, como que y a mí igual me pasan con muchas situaciones que no quiero hablar de mí aquí, pero siempre han pasado cosas en el momento perfecto donde tú quizás pones esa espinita o ese granito y la persona luego te dice, mira, ¿tú crees que quieres seguir con esta idea que tú tenías hace yo no sé cuánto tiempo? Ok, las cosas encajan. Y digo, siempre ha habido una buena intención y que las cosas son para bien y gracias a Dios pues ha sido de esa manera. Y pues, miramos con mucha satisfacción lo que a través de los años hemos logrado. Yo el año pasado cumplí 40 años en la profesión. Lo disfruto muchísimo. No me veo quitándome todavía. Yo siempre digo que dos cosas. Mientras las manos no me tiemblen y mientras yo tenga ese deseo de aprender, no me quito. Y eso no se me quita, como te dije, ya este año en agenda tengo más cosas de las que quisiera. Porque es un momento fascinante, como estábamos hablando, el que nuestra profesión está ahora mismo. O sea, es un momento que no podemos parar. Si paras, mejor te sales. ¿Ves? Así que... Doctor, con su alma mater, sé que estuvo en algún momento ahí. O sea, sigue ahí, no vaya... Pues mira, con la Escuela de Odontología yo estuve 20 años. Yo estuve del 2005 hasta el 85, que es el momento en que mi esposa se retira de la práctica, como mencioné, que estaba embarazada del cuarto. En ese momento, cuando ya se retira de la práctica, usted se va 100% a la práctica. Exacto. O sea, básicamente eso fue, o sea, tú dices, espérate, yo o me quedo en la Escuela de Odontología y cierro la oficina, o vengo de lleno a la práctica, y eso fue entonces el camino que opté y fue la mejor decisión que tomé en ese momento. Como te digo, siempre la parte de la academia me gusta y no descarto, o sea, que en algún momento regrese, pero me encanta el hacerlo en foros pequeños o uno a uno, el poder, como te digo, transmitir información, entusiasmar, inspirar a otras personas. Más que todo. Exacto. Ese tema de coaching me fascina, lo estoy haciendo con varias personas ahora mismo, lo disfruto muchísimo. Y no es solo el aspecto clínico, técnico, porque como tú bien sabes, nuestra profesión no es solo ser técnicamente bien proficiente, sino que a la misma vez nosotros estamos operando una pequeña empresa, ¿ves? Y entonces es jugar entre las dos áreas. Así que es un área que a través de los años, pues, yo he ido aprendiendo, como te digo, he cometido todos los errores que se pueden cometer y sigo aprendiendo. Pero eso que lo he aprendido, pues entonces me encanta compartirlo poderlo compartir con otras personas y tal vez hacer su camino un poquito más corto de lo que fue el mío. Entonces, es algo que disfruto mucho. Una pregunta que yo hago, cuando usted le proyecta a sus colegas la idea que tiene de trabajar libre de planes médicos y del concepto de oficina, porque sé que estaba en su alma mater, ahí me imagino que se encontraba con colegas, etcétera. ¿Cómo toman esta idea suya? Mira, lo que sucede, o sea, esto es bien viable hacerlo, pero nosotros vivimos con miedo. Yo me acuerdo en un momento dado reunirme con una compañía que tiene 3 letras iguales, que el director dental, ex decano de la Escuela de Odontología, en aquel momento, o sea, básicamente, o sea, fue una conversación súper incómoda, porque esta persona que predicaba de una manera cuando era decano de la escuela, ahora como que no entendía lo que yo le estaba explicando. Como que no podía entender que bajo las tarifas que estábamos hablando era imposible dar un servicio de excelencia como él lo predicaba antes. Entonces, pues básicamente la conversación concluye en que, bueno, tú tienes 2 opciones. O te acomodas al plan o te sales del plan. Pero tú no puedes pretender cobrar una diferencia. O sea, como que no entendía lo que estábamos hablando. Entonces yo le dije, pues yo sé lo que yo tengo que hacer. O sea, yo no puedo operar bajo esos parámetros. Pero entonces fue bien interesante cómo se torna la conversación, porque entonces la conversación fue decirme, bueno, nuestra compañía tiene la mitad básicamente de todos los suscriptores en Puerto Rico, nadie se sale de nosotros las personas que no están con nosotros, porque nosotros administrativamente lo hemos suspendido. O sea, fue una conversación bien interesante como para ver si yo me atrevía a tomar esa decisión. Eso fue en 1999. Al otro día yo estaba escribiendo la carta. Y fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Es interesante porque este español que fue el que comenzó aquí con Dental Max, el programa dental, cuando yo le digo lo que yo iba a hacer, él me dice, pero doctor, con su tono español, ¿estás seguro de lo que está haciendo? Mire la población de pacientes que usted tiene con esta compañía. Y yo le dije, Blas, esto no hay vuelta atrás. Y claro, o sea,
es un leap of faith, es un salto de fe. Claro. Que asusta y es donde a veces mucha gente no se atreve a dar el brinco. Yo te confieso que los próximos meses hubo un bajón. Pero entonces lo bonito es que de momento ese bajón te trae un espacio donde tú puedes atender a otras personas de otra manera, como tú quieres. Y entonces ese pequeño bajón de momento va en una dirección bien positiva. Pero entiende que quizás ese lapso de tiempo fue difícil. Como que, por ejemplo, una oficina que suspenda los planes médicos hoy tiene un proceso, supongo, de que va a estar vacía por unos días. O sea, vamos a aclarar, yo no los suspendí todos a la vez. Okay. Pero cuando tú resuelves el problema cortando la cabeza del más grande, los otros son más fáciles. O sea, una vez tú resolviste el que representaba la mitad de tu población de pacientes, pues ir eliminando los otros subsecuentemente fue más fácil, pero fue un proceso a través de los años. Pero sí, ese corte inicial, pues mira, te trae mucha incertidumbre, asusta, pero no tiene que tener la determinación de que va a salir. Y claro, gracias a Dios salió. Y toda esta conversación yo la tengo con compañeros y el miedo es muy fuerte. Y el miedo que las mismas compañías promueven, ¿ves? De que no podemos vivir sin ellos. Y sí se puede vivir sin ellos. Y ahora yo creo que en nuestra profesión está un momento bien particular, hay una alta necesidad de servicio. Y yo creo que es el momento donde cualquier persona puede determinar, mira, yo voy a empezar a hacer cambios en mi práctica para dirigirla de la dirección que yo quiero. Y como te digo, es un tema que me fascina y cualquier persona que quiera consultarme ese tema, yo tengo inclusive una conferencia en ese tema que la creé en un momento dado y la he compartido con otros colegas, donde hablo algunos detalles de ese proceso, porque es algo que se puede hacer. Pero como te digo, requiere coraje, requiere determinación de que lo voy a hacer y entonces me voy a comprometer en esta dirección. Yo voy a crear una práctica enfocada en calidad y excelencia. ¿Y cree que, porque sé que alguien va a decir, como pudiese pasar, sí, pero él lo hace porque está en tal lugar? Como que cree que tenga que ver el espacio donde estén o piensa que puede haber una población que pueda recibir este tipo de tratamiento o recibir un servicio de odontología en cualquier parte de Puerto Rico? Mira, es una excelente pregunta y sí, podría haber esa preocupación. Yo creo que las posibilidades están donde quiera. O sea, las posibilidades están donde quiera. Es una isla pequeña, o sea, las posibilidades están en cualquier sitio que tú estés. Claro, lo que pasa es que entonces tú determinar, y tal vez tú puedes tener 10 dentistas más en tu pueblo, en tu área. Yo voy a determinar, yo voy a crear una práctica diferente que se vea claramente que es un proceso diferente y que entonces puede justificar que la gente entienda. Ahora yo entiendo, como te dije, porque esta oficina no maneja en mi seguro. Pero sí, en mi opinión, es algo que se puede hacer irrespectivamente del área donde esté. Tengo un colega ahora mismo que hace 5 años en un pueblo pequeño en Estados Unidos, donde todos los otros dentistas cogen planes, y es la única que ha corrido una práctica libre de planes. Y lleva un camino bien admirable, excelente. O sea, y lo ha hecho por su cuenta, sin la ayuda de nadie. Pero ha sido lo mismo. O sea, cuando yo miro la historia de ella, ella tomó la decisión, una determinación, yo voy a hacer esto y esto es lo que yo quiero lograr en mi práctica. Es un pueblo de 26,000 habitantes. Y no recuerdo el número de dentistas, pero es la única persona en ella y en todo, en ese pueblo y en todo el litoral que no coge seguro. O sea que en realidad esto se puede hacer, en mi opinión, se puede hacer en cualquier lugar. Pero tú tienes que tomar la decisión de hacerlo y voy a buscar cómo yo hago la diferencia en mi comunidad. Claro. Se puede hacer. Claro. Volviendo nuevamente a la parte cosmética y la parte de implantes y demás. ¿Usted pone sus implantes? Sí, traje el tema de los implantes, así que empecé a empaparle en los implantes en 1986 con el doctor Enrique Rivera, pues convertimos la práctica, así que empecé a tomar cursos en esa área. Pero en aquel momento, o sea, cuando Brånemark trae el tema de los implantes, aquello era solamente para especialistas. Tal vez no has oído la historia, pero solamente los cursos eran para cirujanos, para periodoncistas, para prostodoncistas. O sea, inicialmente mira esa mentalidad de especialistas, pero se miraba mucho más en aquel entonces 2 disciplinas separadas. Claro, a través de los años pues se han ido desarrollando mucho más dentistas generales en poner sus implantes, prostodoncistas en poner sus implantes. Así que ha ido evolucionando la forma en que se enseña y hay prostodoncistas generalistas que pueden muy bien colocar sus propios implantes. En realidad fue una dirección que yo nunca la miré, tal vez empecé con ese plan
Y entonces tuve la oportunidad de desarrollarme y poder trabajar con otros colegas que eran muy proficientes en el área de implante cerca de mi práctica. Así que de esa manera, me adapté a ese sistema y funcionó muy bien. Cuando logramos la expansión de oficina, nosotros logramos tener ahora un periodoncista en nuestro equipo. Así que ahora sí los implantes se colocan en nuestra oficina y básicamente los corre la doctora Gil Fernández. Así que sí lo tenemos en nuestra oficina, pero yo tengo injerencia en la planificación, pero no estoy haciendo la parte quirúrgica. Y sí ayuda muchísimo para el paciente. Todo el proceso ocurre en un solo lugar, pero cada uno pues se enfoca en su disciplina particular. ¿Y hacen ahí reuniones internas, supongo, para la planificación de implantes y eso? Sí, siempre, estos casos que llevan un trabajo combinado los vamos a discutir juntos. Eso es bien interesante, claro. Porque parte de las situaciones que yo más he visto, pues en el caso... Obviamente yo estoy más envuelto en la parte de prostodoncia, así que veo como los prostodoncistas a veces dirigen los tratamientos con sus colegas y le dicen, mira, quiero que pongas el implante aquí porque mi intención protésica es tal. Por eso es que le pregunto, porque me imagino que eso también ayuda mucho a la parte restaurativa al final. Si hay un área en la odontología donde la planificación es esencial, es en el área de los implantes. O sea, el no planificar va a conllevar planificar para fracasar o para no lograr el resultado óptimo. Así que esa reunión entre el cirujano y entre el dentista restaurador es importantísimo, donde podemos estar en la misma línea, saber cuáles son las expectativas y si hay que hacer guías, si hay que hacer algunos pasos particulares, pues que lo podamos trabajar juntos en coordinación para buscar el mejor resultado para el paciente. Y en esta parte también de la cirugía y eso, ¿se ha envuelto y se ha empapado en la parte de cirugía guiada o están haciendo fijana ahí en la oficina? Sí, ambas cosas estamos haciendo. Hay casos que se hace guiada y otros casos que no. O sea, es una gran herramienta que tenemos disponible en nuestra oficina. Tenemos un CBCT en nuestra oficina, tenemos múltiples escáneres, así que tenemos la tecnología para poder utilizar ese proceso cuando vemos que es conveniente para el paciente. Pero sí es una gran herramienta, por supuesto. Sí, nosotros estamos viendo mucho eso de la parte de cirugía guiada, estamos viendo también la fotogrametría. Yes. Estamos bien metidos en toda la parte de tecnología. Yo creo que compartimos esa parte de la pasión de lo que hacemos y por eso es que siempre... Cuando sale algo nuevo nos queremos nutrir para ver qué exactamente es y hasta que no estén los papers ahí, pues no queremos... Esta tecnología de la fotometría es súper interesante y ante los ojos de muchos es la opción de más precisión ahora mismo. Es interesante lo que va a pasar ahora con el Lumina de Aitero, que promete un alto nivel de exactitud. Va a haber que mirar los estudios, cómo comparan. Claro. Pero es muy prometedor lo que estamos viendo y ahora el Lumina próximamente para finales de este mes va a estar disponible ya para procesos restaurativos. Va a cambiar por completo las dimensiones del scanning en la boca. Lo que ellos han creado con las múltiples cámaras va a alterar por completo nuestros procesos. Y lo interesante es que esto va a estimular la competencia y vamos a estar viendo cambios favorables. Yo creo, esto es una discusión que he tenido con varios amigos y colegas, que desde que, bueno, obviamente están las otras cámaras, están las PIC cámaras y hay un montón de sistemas diferentes. Pero creo que cuando Shining, que es el chinito, el escáner chino, entró a la fotogrametría, todas las casas comerciales las obligó a traer algo distinto. ¿Por qué? Porque pues, es bien accesible, es fácil, es barato. Así que tanto ellos como TreeShape, como Medit, como Aitero en este caso, todos van a traer cosas nuevas en el IDS. Eso va a estar mega interesante. Ahora en Alemania van a soltar un montón de cosas, pero están como que obligados porque... Si no te mueves, si no te mueves. Y te digo, la velocidad a la que nos estamos moviendo es impresionante. Por eso te digo, tú o estás metido de lleno o mejor te quitas. Claro. Porque tú pestañas y de momento hay cosas nuevas. Hay un comentario que yo traigo que es bien interesante. Yo me gradué en 1984. Y en 1984 estaban pasando unas cosas bien interesantes si miramos la historia. Los laminados de porcelana, como los conocemos hoy día, se presentan ¿cuánto? 83, 84. Los estudios de Brånemark que presentan la implantología es en Toronto, 1983. O sea, comienza una nueva era en la implantología con una base científica totalmente diferente a lo que teníamos. ¿Qué más pasa en 83, 84? Yo creo que tú no habías nacido todavía, ¿ves? 92 me fui. ¿Qué más pasa ahí? El SIDA, el HIV. Y el HIV que nos asustó muchísimo, como
pasó con el COVID, ¿qué trajo? Una evolución total en todos los procesos de desinfección y control de infección en nuestra oficina. Cuando yo empecé a entrenar, los guantes y las mascarillas eran electivos. Ajá. Y así que eso ahí en el 84 es una transformación total. Así que es un momento donde tú miras la cerámica adherida, los implantes, cambian los procesos de esterilización. Posiblemente esa época es una de las épocas donde ocurren los cambios más significativos en nuestra profesión. En estos últimos 5 años, tal vez empiecen 10, pero en estos últimos 5 años lo que ha pasado es una revolución extraordinaria en nuestra profesión que no sabemos a dónde va a terminar todo lo que está aportando la inteligencia artificial. O sea, todo se está moviendo a una velocidad vertiginosa. Súper interesante, hace nuestros procesos más predecibles. Claro. Posiblemente hace nuestra odontología más fácil. Así que, como tú bien dijiste, hay que tomar ventaja de la tecnología que tenemos y maximizar su uso, porque no es algo que yo puedo decir, ay, no, eso para los años que a mí me quedan no me hacen falta. No. O sea, si no nos montamos, posiblemente estás perdiendo la oportunidad de brindarle el mejor servicio a tus pacientes. Claro. Pero es sumamente interesante lo que está ocurriendo en nuestra profesión. Para mí es una cosa, pues, yo no me imaginaba que yo iba a ver lo que estoy viendo hoy día. Y lo que nos trae el futuro, pues, o sea, es una cosa que es fascinante lo que estamos viendo. Sí, no, yo veo todo moviéndose a una velocidad impresionante. Increíble. Yo estaba, en uno de los primeros podcasts, yo estaba mencionando que ahora mismo al toque de un clic tú tienes un diseño de una unidad. Y con inteligencia artificial. En segundos. O sea, hay un cerebro artificial pensando por ti. A mí, yo nunca tampoco pensé que iba a haber lo de inteligencia artificial, pero y cuando me lo presentaron, yo dije, ¿qué caramba es esa madre que tú le escribes y te contesta para atrás? Estamos viendo la punta del iceberg. Y le decía a la persona que me lo enseñó, pregúntale por el disilicato de litio, a cuánto se cocina. Y cuando eso me dice, el disilicato de litio es un material, yo me quedé bobo. No. Se cocina a 700 tantos grados. Y lo que estamos viendo, como te digo, es el comienzo. O sea, es impresionante. Pero un tiempo muy interesante. O sea, nuestra profesión está en un punto donde hay muchas cosas bien positivas pasando, fuera de la capacidad que tenemos, que hablaba ahorita, de tú poder transformar la vida de la gente con los procesos que podemos hacer. Tú poner dientes fijos a un paciente que estaba condenado a algo removible. Tú puedes restablecer tu sonrisa. Son cosas que te pueden llenar de una satisfacción extraordinaria. Claro. O sea, van mucho más allá del ingreso que tú puedes generar, es la satisfacción que te genera. Es un momento espectacular en nuestra profesión. O sea, si hablaban de los años dorados, pues mira, estos son los años de titanio. O sea, son los años espectaculares. Y lo que el futuro nos trae, pues, solo Dios sabe, pero es sumamente interesante. Creo que también todas las escuelas tienen que ir a la misma velocidad. Ahí estaba hablando hace poco con un colega y me estaba diciendo que tomó un curso de inteligencia artificial en la fotografía dental. Y eso es una voladera, porque es que es algo absurdo. Él me enseñaba cómo hasta pone frutas dentro de la boca con un proceso absurdo. Es increíble. Pero brutal. Todo. Con el autofoco de las cámaras y la influencia de la inteligencia artificial. O sea, todo lo que está pasando son cosas como que estamos viendo el futuro en nuestra cara y tú dices, pero espérate, ¿qué es lo próximo que viene? Pero es sumamente interesante. Sí. Doctor, en cuestión de sus redes sociales, ¿cómo las maneja en la oficina? Pues mira, en eso tal vez yo estoy un poquito enchapado a la antigua, ¿ves? Así que yo no soy una persona activa en las redes sociales. Pero en la suya personal. Te cuento ahora. O sea, otra vez, tú tienes que tomar decisiones todos los días. Ajá. Y si tú te descuidas, de momento vas a estar múltiples horas en tu teléfono. Porque es muy fácil, Claro. Es muy atractivo, es bien adictivo. Ese no es mi pasatiempo favorito. Sí, yo corro las redes sociales porque hoy día si tú no las tienes, no existe. Pero yo tengo personas que me ayudan con el proceso. Yo no estoy posteando constantemente. Mi vida no está en las redes sociales, ¿no? Sencillamente es mi manera de ser. Y el que lo hace, pues mira, lo respeto y fantástico. O sea, no tengo nada en contra de eso. Pero otra vez son decisiones que tú tomas todos los días. ¿Dónde tú vas a poner tu tiempo? O sea, son pequeñas elecciones que tú tomas todos los días. Ese no es donde yo quiero tener mi tiempo todos los días. Hay muchas otras cosas que para mí son mucho más significativas. Pero claro, como te digo, tengo que tenerlo, así que tengo que ir a las trabajes, pero no de la forma tan activas como otros profesionales. Sí. O sea que usted sí sube cosas, pero quizás no tiene, o sea, quizás no en Instagram, tiene sí, tenemos Instagram, pues Facebook, Instagram, TikTok, o sea, pero como te digo,
Yo no estoy activamente envuelto en ella, o sea, yo sé lo que está pasando, lo que está Y posteando. no hace baile. La mayoría de las veces. Sí, también, o sea, tenemos gente en la oficina bien Ajá. activa, tenemos un excelente equipo de trabajo y varias personas muy creativas, pero eso no es mi área fuerte. Claro, claro. O sea, tú me preguntas, tú me dices, oye, vente, Monchi, vamos a hacer un post de Instagram y te voy a hazlo tú porque yo no sé hacerlo. Ajá. Así que, o sea, eso no es mi fuerte, así que es así. Pero otras vez son decisiones que tú tomas. Tú Claro. tienes que escoger donde tú vas a poner tu tiempo todos los días. Pues, doctor, nosotros, bueno, por lo menos yo en el laboratorio siento que he resurgido con las redes sociales. Y cada vez que dejo de postear cosas, ya la gente está acostumbrada y dicen, ya, Edwin está bien apagado. Pero es como yo siempre estoy activo subiendo cosas del laboratorio. O si subo cosas que no son del laboratorio, también me perjudico. Si me voy para la playa y subo cosas de la playa, la gente, no, este no está trabajando, está en la playa. O sea, son elecciones, yo creo que son plataformas Pero excelentes. son segundos que tú puedes subir y son maneras excelentes de comunicarnos y mantenernos en el networking con otras personas. Como te digo, no es mi fuerte, o sea, no lo estoy criticando quien lo hace, pero son, como te digo, pequeñas decisiones. Pero tiene página web, si no me equivoco, también. Sí, o sea, nos vas a encontrar, tenemos una buena presencia, vamos a decir, en las redes, en el web tenemos una buena presencia. Pero no porque lo esté manejando directamente. ¿Cree que ha sido significativo el resultado de traer pacientes con las páginas web? Mira, o sea, la realidad es que hoy día tú tienes que estar tienes que tener una presencia en internet. Porque vamos a decir que escuchan el nombre Ramón Durán. ¿Okay? ¿Qué es lo próximo que una persona va a hacer? Voy a buscar quién es Ramón Durán. Entonces, lo interesante es que, vamos a decir que no encontraron a Ramón Durán. ¿Qué hacen los algoritmos? Te van a poner otras personas en el área, en tu localidad, que ofrecen servicios similares a los tuyos. Así que de momento tú entraste a buscar a Ramón Durán y si no lo encontraste, adiós, pero mira, este se ve bien interesante. Se te olvidó lo que tú estabas buscando. Claro. Y eso va a pasar en cualquier search que tú hagas hoy día, cualquier búsqueda que tú hagas, te va a pasar eso. Claro. Así que todo negocio, toda empresa, todo servicio, básicamente en el tiempo que vivimos, tú tienes que estar obligado a tener una presencia. Claro, como te digo, yo no invierto mi tiempo en hacerlo, o sea, yo le pago a una persona que lo haga. Pero sí, es indispensable en cualquier operación que tú tengas, cualquier negocio, el día, el tuyo, el mío, tienes que tener una presencia en internet. O sea, aparte de nuestros pacientes, un grupo grande de nuestros pacientes que llegan a nuestra oficina, llegan referidos por otros pacientes. Pero también llegan pacientes todos los días porque han visto los reviews en nuestra página, han entrado a nuestra página, o sea, y entonces dicen, espérate, este es el sitio que quiero ir. Y muchas veces las personas, como te mencionaba, lo que van a hacer es validar, mira, me recomendaron a fulano, déjame ver un poquito más. Así que tu presencia es indispensable. Eso, o sea, no podemos vivir sin eso hoy día, en la realidad. Doctor, y en cuestión de, vamos a ir cambiando un poquito, laminados cerámicos. ¿Qué le parece el disilicato de litio? Pues mira, los laminados de porcelana, las carillas, a mí siempre o sea, es una cosa que me ha apasionado. En mi opinión, es la mejor restauración que tú puedes crear hoy día para un paciente. Bien fabricada, nosotros tenemos casos que llevan sobre 30 años en la boca. Sobre 30 años. O sea, yo no tengo ningún otro procedimiento que yo vea el nivel de satisfacción que veo en un paciente y el servicio que estas restauraciones pueden prestar. Otra vez, debidamente planificadas, debidamente ejecutadas, tomando en consideración molde y todos los factores. Se lleva a cabo de la mejor manera y es una inversión que el paciente hace que puede ser casi para toda la vida. Así que para mí es una restauración, como te digo, que es totalmente insuperable. Claro, el arte de la cerámica como tal, la cerámica feldspática, pues es un arte que cada vez se hace menos, es una técnica, como tú bien sabes, trabajosa, difícil, y se está tornando en un arte perdido. ¿Por qué? Porque la tecnología con el disilicato es mucho más fácil. Hoy día es un diseño digital, de momento lo estás en una moledora, en un milling machine, estás creando la restauración y después terminarla en cerámica. O sea, facilita muchísimo el proceso y cuando tú, de tu perspectiva como técnico, lo miras, te vas a dar cuenta que años atrás, para tú lograr un resultado favorable, requerías un ceramista dental altamente sofisticado, altamente artístico. La tecnología nos ha llevado a un punto que hoy día es mucho más fácil, vamos a decirlo, y no quiero sonar incorrecto, en las manos de un técnico promedio, lograr buenos resultados. Y estamos de acuerdo en esa línea. Sí, claro. Así que se ha simplificado, es mucho más fácil, es mucho más predecible, pero o sea, todavía, y te comentaba eso antes de reunirnos hoy, todavía yo miro las restauraciones y esas restauraciones en cerámica convencional completa, feldspática, para mí son las restauraciones más espectaculares. Claro,
un poco más frágiles. Pero otra vez, si estos casos se maneja bien la mordida del paciente, se hace lo que hay que hacer debidamente, son restauraciones que van a mantenerse muchos años muy estables. Tú tienes la cerámica fundida a esmalte, que es como quisiéramos ver el grueso de estas restauraciones. Esa cerámica va a ser una unión permanente, podrás ver una grieta, pero no se están saliendo, despegándose. Claro, claro, es súper difícil que eso pase. No, y puedes ver grietas, pero son grietas estáticas que no están propagándose más allá ni progresando. Y tiene entonces casos desde hace muchos años de feldespáticas, por ejemplo. Mi primer caso de laminado de cerámica yo lo hice en 1986, está todavía en la boca. Qué bien. ¿Y le ha podido dar follow-up a eso? Sí, o sea, son pacientes que los seguimos viendo. Claro, honestamente eran bien pocos casos los que hacía al principio. Ajá. Empieza a crecer mucho más ya en los 90. Pero sí, o sea, tengo un montón de casos que llevan 25, 30 años en la boca. ¿Y al día de hoy qué material? ¿Sigue utilizando feldespático o selecciona casos pues mira, específicos o sea, la para realidad es eso? que, como te digo, es un arte casi perdido. Yo te diría que el grueso de mis casos hoy día son laminados en disilicato, pero, o sea, con unas capas adicionales en cerámica, claro, para maximizar la estética. Así que no es solamente el disilicato y tintes en la superficie, sino que tiene un recorte y una capa de cerámica, que va a quitarle un poquito la fortaleza, pero aún así sigue siendo más fuerte que la cerámica feldespática. Así que la mayoría de los casos están en esa dirección. Todavía en casos donde yo quiero ir a laminado bien finito, tengo un buen color en el diente, básicamente crear una superficie nueva. Para mí el feldespático es insuperable. Sí, y claro. La belleza de esas restauraciones, la transparencia, la translucencia, es sumamente muy cerca de la naturaleza, en manos de un buen ceramista. Ahí es crítico. Ahí está el detalle. Ahí es sí, crítico como buen ceramista. Así que entonces, como te digo, el disilicato nos ha hecho que el producto sea más fácil, más accesible para más personas, a un mejor precio, porque la técnica de feldespática, la cerámica feldespática convencional, pues siempre va a ser más costosa. Claro, mucho y toma más mucho labor tiempo. intensive, es mucho más trabajosa. Te sabe Pero es una que restauración fabulosamente. Yo ahora mismo, depende del caso, desde mi lado técnico, ¿verdad? Obviamente lo consulto siempre con mi clínico, con el quien pues, estoy trabajando, pero decido si uso feldespático o no. Porque si, por ejemplo, un layer pequeño, incluso en la parte del cutback, a veces prefiero usar un color de esmalte, cuando es demasiado delgado, a utilizar un micro layer en cerámica, en disilicato. Porque se me puede romper bien fácil. Un micro layer no va a durar. Por más que yo le haga un cutback y le añada, eso en algún momento se va a chipear porque es que tienes una pared fuerte con una débil. Entonces, de alguna forma, en algún momento... Pero lo mismo, es lo mismo que podría pasar en esmalte. Tienes una pared fuerte contra un layering que... Claro. O sea, así que el comportamiento puede ser similar. Y claro, lo que pasa es que en estos casos siempre hay que mirar cuál es el patrón oclusal del paciente. Claro, hacer lo que tengamos que hacer para tratar de asegurar que la restauración pueda mantenerse las mejores posibilidades. Ajá. Pero sí, estamos claros, una restauración, al momento que haces una capa, un layering, o al momento que vas a feldespática, pues estamos perdiendo fortaleza. Sí. O sea, tú quieres una restauración bien resistente, el disilicato, ese el IMAX, en fortaleza indiscutiblemente va a superarla por mucho. Sí, no, yo por eso, pero depende de, pues utilizo, yo uso millo en el laboratorio o algún tinte cerámico y lo uso por eso, porque depende del caso, pues decido qué utilizar o qué hacer. Y pueden lograrse excelentes resultados. Sí, definitivo. Resultados. O sea, como te digo, la tecnología se ha movido de una manera que hace mucho más fácil, más accesible en conseguir resultados razonables sin requerir tal vez un ceramista que sea sumamente artístico como pasaba antes. Doctor, ¿y cómo usted hace la comunicación con sus técnicos ahora mismo? ¿Envía fotos? Mira, ¿Qué tipo de fotografía a mí me fascina. O sea, yo en la semana tomo 200, 300 fotografías. O sea, la comunicación con fotografías es siempre esencial, en estos casos, siempre. Y tenemos muchas herramientas para poder transmitir mejor la información de color. En adición a esto, muchas veces usamos pequeños clips de video. O sea, pues yo quiero que el ceramista pueda ver en movimiento al paciente. Así que un video de 30 segundos del paciente hablando con la fonética estaría valiosa al técnico. Así que con las imágenes pues logramos... yo no necesito tener un ceramista en mi laboratorio, en mi oficina. No, yo puedo estar a distancia y logramos excelentes resultados. ¿Y haces encerado diagnóstico o lo envías al laboratorio?
En un pasado yo hacía más con cera, hoy día pues es interesante porque este concepto del diseño digital, que es fascinante, tú tienes dos opciones. O tú decidirte hacerte bien proficiente en crear el diseño, en yo ser el designer. A mí me atrae más el yo ser, no el diseñador, sino el director de diseño. Claro. Y entonces yo convertirme en un excelente comunicador, ya sea por fotografía. En la fotografía yo puedo dibujar encima de ella en mi iPad y mandarle al laboratorio, mira, yo quiero tantos milímetros, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Así que esa ha sido mi decisión. Yo no quiero invertir mi tiempo diseñando. Claro. Mi tiempo yo lo quiero invertir en la boca, en hacer lo que otros no pueden hacer, que será lo que el laboratorio no puede hacer, y que entonces el laboratorio sea el recurso para diseñar. Así que mi mentalidad es esa. Yo quiero ser director de diseño, no el delineante, no el diseñador. Eso pues lo voy a delegar, pero buscando entonces con los recursos que tenemos, con maximizar nuestra comunicación. Y al día de hoy estoy súper contento con los resultados que estamos logrando, súper contento. Y pues la forma en que está la tecnología nos permite hacer una prueba en la boca, como llamamos un mock-up, de una forma fácil, con una plantilla, con un PORI que hicimos del diseño digital que se imprime. Así que la forma en que van los procesos nos hace mucho más predecible, nos hace mucho más fácil la comunicación con los pacientes y que el resultado final desde un principio tengamos una imagen mucho más clara de para dónde vamos y que el paciente pueda validarlo. No solo en momentos provisionales, sino todavía antes en el momento de diseño. Claro, claro. Sí, no, eso es definitivamente una de las mejores opciones que nosotros hemos tenido por años, ¿verdad? Hacer mock-ups. Claro. Pero es mucho más fácil hoy día. Porque, o sea, es mucho más fácil para un laboratorio sentarse a hacer un diseño en cera, ¿cuánto tiempo le tomaba? Sí. Versus hacerlo ahora, el diseño digital, o lo imprimen ellos o lo imprimimos nosotros. Yo prefiero que lo impriman ellos y ya me manden el PURI con todo. O sea, yo no quiero usar ese tiempo en mi oficina. Pero sí lo tengo que hacer, tengo la capacidad para hacerlo con la impresora en la oficina. Así que, pero es mucho más fácil lo que tenemos en nuestras manos. Son herramientas que nos hacen mucho más predecible el resultado final para que el paciente lo vea, para nosotros estar claro con el laboratorio, que el laboratorio, el paciente y el dentista estamos los tres en la misma línea desde bien temprano, en el caso con mucha más claridad, mucho más fácil que con los recursos que teníamos antes. Doctor, vamos a ir cerrando ya, pero antes de eso quería agregar, porque usted me había mencionado que está en una etapa de su vida en donde le gustaría brindar, ¿verdad?, a sus colegas o de alguna forma transmitirle un poco de inspiración, ¿verdad? Claro. ¿Quisiera agregar algo de eso ahora? Sí, mira, esa palabra inspirar a mí me gusta muchísimo. Yo creo que tú poder transmitir a otra persona las posibilidades que tiene en sus manos, eso es tú poderlos inspirar. Y otra vez, tú ves el entusiasmo que yo tengo con nuestra profesión y eso me encanta poderlo transmitirlos a otros. Inspirarlos a que dirijan su práctica en otra dirección, en que vean el disfrute de nuestra profesión. Claro, tenemos estos factores ajenos a veces que no podemos controlar como queremos, que tal vez le quitan parte de ese disfrute, parte del joy a nuestra profesión. Ajá. Pero entonces, ¿cómo ayudar a otras personas jóvenes que están empezando en su carrera, a ir modificando su práctica, que puedan encontrar más de ese disfrute y quitar del medio estas áreas que nos traen dificultad? Es un tema que me interesa muchísimo y es un tema que en los años que me quedé en la práctica, pues me atrae un montón hacerlo. Lo estoy haciendo con gente fuera de la oficina, fuera de Puerto Rico, lo estoy haciendo con las plataformas que tenemos hoy día. Es bien fácil tú discutir un caso, verlo y hablar lo que tú quieras con Zoom. Así que es algo que le dedico un buen tiempo semanalmente a estos procesos. Me gusta muchísimo y me veo haciéndolo por los años que me quedan. No me veo como un consultor a sueldo. Eso no es lo que me atrae. O sea, eso es una dimensión diferente. Me encanta hacerlo porque me gusta hacerlo, por compartir información y por tú tener la capacidad de ver fruto en el árbol de otro. Cuando tú estás en la edad en que yo estoy, o sea, cumplo 65 este año, eso se torna mucho más relevante. Ya no se trata de mi árbol, se trata de lo que yo puedo crecer en el árbol de otro. Eso para mí es inspirar. En construir a otro también. Exacto. Y nada, y como te digo, estoy a la disposición contigo de poder caminar proyectos en esa dirección porque es algo que me atrae muchísimo. Y yo creo que nuestra profesión, como dije, está en un momento espectacular. O sea, ¿cómo logramos
todo disfrutar de lo bonito y lo grande y lo bello que tiene nuestra profesión ahora mismo. O sea, A mí de alguna forma siempre me gustó la parte de educación con los colegas, pero yo me frustré un poco porque sentía que no había apoyo si no había crédito. Y lo dije en la entrevista de Blanco. A veces yo citaba una gente y me decían, pero ¿cuántos créditos tiene ese curso? Y yo, ninguno. Y no me daba la gana de ponerle crédito teniendo la facilidad. Y es porque realmente creía y quería que las personas que vinieran por un interés genuino donde quiero aprender, quiero ser algo más. Y nada, me frustré y lo dejé de hacer. Me pasaron 20 cosas, problemas internos y situaciones donde dije, ay, no quiero hacer esto más porque esto es lo que va a traer problemas. Pero sí me gustaría de alguna forma, en algún momento, maybe hacer conferencias pequeñas, traer grupos de personas nuevamente y conferenciantes. Y me encantaría poder contar con usted en algún momento para hacer algo. Gusto. O sea, a mí me encantan esos foros pequeños donde se trata más bien de compartir experiencia. Ajá. No es yo demostrarte unos casos, no. Vamos a compartir experiencias, vamos a mirar tal vez 1 o 2 casos y vamos a hablar los detalles. Claro. ¿Cómo tú lo hubieras hecho? ¿Cómo hubieras hecho? Sí, ¿Qué dificultades quizás un tuve? grupo de estudio pequeño donde hagan presentaciones de casos y cada uno, que lo hay, ya existen estas cosas, pero dentro de Puerto Rico más bien, donde podamos presentar casos todos y mira, creo que tengo esto, hice esto, o cometí este error, ¿cómo puedo, qué idea ustedes me dan para poder corregirlo para uno próximo? Eso es algo que voy a dejar por ahí, espero en algún momento y lo que vayarte con muchísimo gusto, como te digo, me atrae muchísimo el tema. Y mira, pero usted tiene algo así, ¿no? Ahora mismo. O sea, yo tengo unos grupos que lo hacemos, o sea, por Zoom. Yo tengo un grupo que nos reunimos todos los meses. Okay. Que estamos trabajando juntos para que logren la acreditación en la Academia Americana de Odontología Cosmética. Y la Academia Americana de Odontología Cosmética tiene unos mentores oficiales. I call myself an unofficial mentor. Así que, pero es más bien el poder compartir con ellos, empujarlos, ver los casos y revisarlos en etapas más preliminares y es algo que estas personas aprecian muchísimo y yo disfruto hacerlo. Cool. Así que, pero comentando en lo que mencionaste de educación, mira, yo me acuerdo que cuando estaba en la Escuela de Odontología, esto sería tal vez en el 83, salió un artículo bien espectacular en 2 volúmenes, en 2 partes, hablando de cuáles eran las claves o los puntos más importantes en dentistas exitosos. Y el primero que decía era, nunca paraban de educarse. No son los créditos. O sea, con 15 créditos al año es muy poco lo que podemos hacer. Sí, eso ya está. Eso ya lo puede hacer. Eso es muy poco lo que vamos a hacer. 15 créditos al año no nos da para poder ir a la par de cómo está creciendo nuestra profesión. Ese era el punto número 1. Seguía con otros puntos, personas que les apasiona lo que hacen. O sea, tú tienes que estar en algo que tú disfrutas hacerlo todos los días. Y dentro de nuestra profesión, la ventaja es que hay múltiples áreas en las que tú te puedes dirigir hasta encontrar una que verdaderamente te apasiona, que te anima a levantarte todas las mañanas. Tercero, el paciente es lo primero. Cuando tú pones tu paciente primero, todo lo demás va a caer en su sitio. Money follows. Cuando tú pones tu paciente en el primer lugar, con el deseo de tú aprender a desarrollarte para aprender a resolverle sus problemas de la mejor manera. O sea, tu paciente es primero, resolverle sus problemas de la mejor manera es lo segundo. El resto encaja perfectamente en su sitio. Pero es bien diferente a pensar en, ¿cuáles son los créditos? No se trata de esto. Trata como tú puedes todos los días crecer, hacer mejor lo que estás haciendo para servir mejor a aquellos que tienen el privilegio de servir. Qué bien. Doctor, esta pregunta siempre se la hago a las personas al final. ¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Me estás poniendo fecha de expiración? No. No, mira, esa es una pregunta que... Eso nunca pasa por nuestra mente. Lo que pasa es que la gente siempre la toma como que... Sí, bueno, mira, ¿qué en me mi estás familia, diciendo? yo siempre quisiera que mis hijos me vieran como un padre ejemplar, en que pudieron confiar, en que los apoyó, los ayudó y los hizo una diferencia en sus vidas. Y profesionalmente, de una forma similar, este aspecto de poder... O sea, de que la gente mire para atrás y vean una persona de bien, una persona que dejó una huella positiva y que sirvió de instrumento e inspiración para otros seguir creciendo y desarrollarse. Tú logras eso en tu vida y tu vida tuvo relevancia. Yo sé que usted también es una persona bien espiritual y hay muchas cosas que compartimos, así que... O sea, el componente espiritual es algo que nunca podemos dejarlo a un lado. Y fíjate que
hice varios comentarios en esa línea. No hay un día que yo no dé gracias a Dios cuando empiezo mi día, por mi familia, mi equipo de trabajo que es extraordinario, o sea, mis pacientes. No podemos parar de dar gracias, porque somos bendecidos constantemente. A veces nos ofuscamos y vemos las dificultades que tenemos de frente, pero lo que tenemos que ver es las muchas bendiciones que día a día recibimos. Así que eso nunca va a parar, la parte de dar gracias y de cultivar la espiritualidad. Doctor, sus redes sociales. Yo no me la sé. Bueno, vamos a buscar esa. No. Ramón Durán DMD es el Instagram. El Facebook es Dr. Ramón Durán. La página de internet de Durán Martínez. Bueno, Durán Martínez. A mí, como saben, me consiguen como don.gallo con 2 O. Y recuerden que este es el podcast más duro del mundo dental, que estará en boca de todos. ¿Qué tal, doctor? Yo lo disfruté, así que yo espero que